Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegro un montón verlos, saludarles. Bienvenidos, queridos hermanos, y bienvenidas, queridas hermanas, a nuestra clase de Evangelios Sinópticos. Hoy, gracias a Dios, finalmente llegó el 1 de septiembre. Ese agosto se alargó, se alargó, no terminaba más agosto, pero hoy, gracias a Dios, ya llegó por fin septiembre. Bueno. Quiero preguntar, hermanos, si mi audio está bien, si la imagen corresponde a la... Bueno, no del que habla, porque bueno, el que habla ya no tiene otra cara, pero todo está bien. Buenísimo. Gracias, Alan. Bien. Vamos entonces, hermanos, ahora a sumergirnos en un libro que ya para nosotros no debería resultar desconocido a estas alturas del conocimiento, del aprendizaje, del recorrido que hemos estado teniendo sobre el texto sagrado. No debería representarnos mayor problema, al menos para relacionar, ¿no? Relacionar los temas. Y vamos a ver ahora el Evangelio de Mateo, un evangelio maravilloso. Empezaremos a mirar ya las distintas diferencias tal vez o características peculiares que Mateo le va a aportar al anuncio, ¿no? Que le va a aportar al anunciante y al anuncio. Este, y, y bueno, Mateo tiene mucho que ver, mucho, mucha enseñanza. Marcos es mucho del hacer, Mateo es mucho del decir. Marcos es mucho del hacer rápido, inmediatamente, consecuentemente. Mateo no va a ir tan rápido, Mateo no va a correr. Mateo se va a detener plácidamente durante mucho tiempo para el decir, ¿no? Para el hablar. Mateo es un libro maravilloso, es un libro que contiene, como lo miraremos en clase, las palabras del Señor. Es un evangelio que conoce a Marcos. Cuando Marcos escribe, hermanos y hermanas, pues Marcos no solamente su fuente principal fueron los recuerdos de Pedro. Es muy probable que Marcos, al tener contacto con los discípulos del Señor en Jerusalén, en la casa de su mamá, ¿no?, haya podido recoger otro tipo de información como fuente para escribir su evangelio. En el caso de Mateo, Mateo sí conoce a Marcos. Mateo ya ha leído el evangelio de Marcos. Y no solamente va a beber de Marcos, no solamente va a plantear un parecido al esquema marcano, sino que también se apoyará de otra fuente, que lo vamos a ver en una clase especial, que es la fuente Q, ¿no? Sobre las palabras del Señor. Bueno, antes de entrar al detalle del Evangelio de Marcos, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a elegir una de las grandes enseñanzas que aparecen en este Evangelio para leerlas juntos ahora en clase. Vamos a leer un poco la palabra, al menos para que podamos ir reconociendo algunos puntos. Hoy quise elegir el famoso Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, que se le conoce. Y entonces vamos a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Si se dan cuenta, es un cúmulo muy importante. Es la obra cumbre, diríamos, del cristianismo, de la vida cristiana, condensado en un sermón. Evidentemente, este es un sermón que Mateo elabora y lo pone en los labios del Señor,
¿no? Y esto va a ser muy, muy interesante. Así es que, bueno, avísenme, hermanos y hermanas, quién tienen la capacidad de leer, así vamos asignando los versículos. Por favor, ¿quién? Ok, Bere, mi hermana Rosalba, Doris, Liti, mi hermano Pedro. No sé, mis hermanos que tienen la cámara apagada, por eso pregunté. Ok, Dina, buenísimo. Alan, ok. Bueno, vamos a empezar. Liti, estarás leyendo el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 16. Mi hermana Dina leerá del versículo 17 al 26. Mi hermano Pedro leerá del versículo 27 al 37. Pere leerá del versículo 38 al capítulo 6, versículo 4. Váyanse acordando, hermanos, pues yo ya no me voy a acordar. Doris leerá del capítulo 6, del versículo 5 al versículo 21. Mi hermana Rosalba leerá del versículo 22, hablando del capítulo 6, del versículo 22 al 34. ¿Quién me falta de asignarle? ¿Todos ya tienen? A mí no me Alan, leerás del capítulo 7 del versículo 1 al versículo 14. Y Karina leerás del versículo 15 al 29. Y ahí estamos completos. Entonces vamos a tratar de hacer la lectura. Vamos a hacerla pausada, hermanos, por favor. No lean por leer. Vamos a tratar, sé que va a ser muy difícil hacer lectura divina porque es un pasaje sumamente amplio, ¿no es cierto? Pero traten de respetar los puntos, las comas, traten de darle la entonación como si fuera una palabra que nace y sale del Señor, ¿no es cierto? Así es que vamos a hacerlo lo más pausado, tampoco deletreando, si no nos comemos las 2 horas de la clase. Pero la idea es como disfrutarlo, ¿ok? Esa es la idea, como que disfruten la porción de la escritura que les tocó. Estamos ante la palabra del Señor. Este es un sermón que creemos que estuvo en los labios del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿no es cierto? Y por lo tanto es especial repetir sus palabras, sus ideas, su pensamiento. Eso es lindo. Entonces, traten siempre de interiorizarse en ese sentido cuando lean la Biblia, ¿no es cierto? Traten de retrotraerse un poco en el tiempo y ponerse en el papel de quien está diciendo las palabras o de quienes las está escuchando, ¿ok? Entonces, vamos a, mientras alguien lee, los demás hagamos de cuenta que somos la gente que está en el sermón de la montaña escuchando estas palabras de Jesús. Bueno, si alguien va a leer con diferente versión, está bien, solamente para los que le siguen, agárrele el hilo. ¿Ok? Yo voy a seguir siguiendo con la mirada Reina Valera. Bueno, vamos ante la palabra del Señor, que es algo muy lindo, la palabra de Jesús que hoy vamos a leer. Los que estén viendo esta grabación, por favor, tomen su Biblia, no se queden solamente con vernos y escucharnos, por favor, tomen su Biblia, abran su Biblia, vayan leyendo con nosotros también en su casa, donde quiera que estén, disfruten este tiempo, ¿ok? Ustedes tienen la oportunidad de pausar el video, tienen la oportunidad de decir, bueno, hasta acá y respirar y volver a leer la palabra. Aprovechen esa oportunidad, ¿da? Bueno, empezamos, hermanos, en ese orden. La verdad, yo ya no me acuerdo cómo designé, pero ustedes sí, así es que conforme vayan terminando, vamos leyendo. Adelante, Liti. Buenas tardes a todos. Voy a estar dando lectura del Mateo 5, del 1 al 16, y estoy usando la versión de las Américas. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, voy a leer del 17 al 27 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infringe uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y los enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio de tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Quién sigue? Yo, hermano, es que no tenía abierto el micrófono.
Sí, perdón, Pedrito. Reina Valera 1960 dice, oíste, 27 al 37, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el trono es el trono de Dios, ni por la tierra, es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos y hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, a mí me toca el capítulo 7, versículo 1 al 14. No, pero para ¿No? Alan, todavía no llegamos ahí, vamos apenas en el 6, amigo, 6:4. Bueno, me perdí. Alan ya quiere terminar el Estaba segundo. cerrado mi micrófono, Perdón. perdón. Doris. Adelante, Doris. Sí, sigo leyendo en Reina Valera, capítulo 6, versículo 5, que dice así.
cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en previsto de los hombres. De cierto os digo que ya en tu aposento, y cerrada la puerta, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que de vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Digo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y como mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Bueno, como había dicho, voy a leer el capítulo 7 en la versión lenguaje actual. Dice así: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita.
Primero saca la rama que tienes en tu ojo y vas a ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor. Y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una piedra si él le pidiera pan? ¿Le daría una serpiente si le pidiera pescado? Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. La entrada que lleva a la perdición es ancha. El camino hacia allá es fácil de seguir. Mucha gente pasa por esa entrada, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El camino hacia allá es muy difícil de seguir. Por eso son pocos los que la encuentran. Entren por la entrada estrecha, pues ella nos lleva a la vida. El versículo 15 sigue diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, hermanos y hermanas, por ayudarme a leer esta porción. Estamos ante uno de los grandes discursos que Mateo elabora y que pone en labios de Jesús. Un discurso altamente ético, profundamente ético. Y que me parece que cada una de las aseveraciones que tiene este sermón, cada uno de los temas que aborda, evidentemente plantean, hermanos, sobre la praxis cristiana, sobre la práctica cristiana. Pero quiero llevarlos en una pequeña reflexión sobre lo que significa este sermón de la montaña en labios de Jesús, en el Evangelio de Mateo, para el auditorio de Mateo, para la comunidad de Mateo. ¿Qué significa este primer discurso, esta primera gran obra maestra? Bien,
Estoy tratando de pensar la pregunta porque luego me retan de que no hago bien las preguntas. Entonces, la pregunta sería, analizando todo el conjunto, desde el primer versículo, ¿no? Del capítulo 5 hasta el final, sacando la parte ética, sacando toda esta enseñanza, ¿no es cierto? Sacando todo esto que nosotros podríamos decir como enseñanza, ¿qué relación tiene este discurso con el Antiguo Testamento? ¿Qué relación tiene este discurso con el Antiguo Testamento? Insisto, no se vayan por el tema de las enseñanzas, porque bueno, sí, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, no. Saquemos toda esa parte. Pensemos un poquitito. ¿Por qué Mateo abre su evangelio con un gran discurso ético, ¿no es cierto? Que está dirigido a una comunidad, a un grupo de personas, ¿no? Evidentemente que conocían el Antiguo Testamento. Y por eso la pregunta, ¿qué relación encuentran ustedes teológicamente, de este primer gran discurso en los labios de Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la enseñanza teológica? No ética, porque ética ya dijimos, tiene que ver todo con lo que es bienaventurado y pórtate bien con tu prójimo, no hagas mal a tal persona. Esa es la parte ética. Pero quiero resaltar como un ejercicio, ¿cuál es la parte teológica que tiene este primer gran discurso en relación al Antiguo Testamento? Entiendo que no es fácil la pregunta, pero tratemos de forzar un poco. Ya tenemos conocimiento nosotros del Antiguo Testamento. Ya hemos recorrido el Antiguo Testamento, entonces más o menos podríamos tener una noción. Sí, Doris, adelante. Menciona de los mandamientos de Dios. Ok, los mandamientos de Dios sobre la ley, la parte ética, ¿ok? Vean todo el discurso en su conjunto. No se centren solamente en un solo tema, diríamos, ¿no? Karina dice, proporciona, uy, se me ocultó aquí en el chat, proporciona un código de conducta de convivencia. Ajá, pero ¿qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento? Liti. Y Jesús vio como que la gente estaba desorientada y necesitaba recordarles nuevamente lo que tenían que hacer. Es como que había ahí que direccionarlos nuevamente. Entonces, bueno, el Sermón del Monte es como que les dijo lo que realmente lo que ellos tendrían que hacer como cristianos, algo así. Ok, aunque aquí estamos hablando del cristianismo, aunque el mensaje está dirigido predominantemente a judeocristianos, evidentemente, cristianos que vienen a judíos que se convierten al cristianismo. Ajá. Bueno, vamos a ver otra respuesta. Bere. Y luego Gabriel. Tratando de sacarle, como dices, toda la parte ética, que es bastante. Creo que este primer discurso nos hace mirar todavía a ese Dios omnisciente, y creo que eso de los atributos de Dios se maneja desde el principio de las escrituras, ¿no? Y a lo largo de ellas. No sé. Ok. Gracias. Gabriel. Perdón, en el sentido de que, bueno, por ahí a todos se nos olvida, ¿no? En algún momento de nuestra vida, hacer a Dios soberano. Y creo que era algo que pasaba también con los judíos de la época de Mateo. Escribe, ¿no?
y les recuerda a ese Dios soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y a través de este sermón les recalca y les dice, bueno, el mismo Dios del Antiguo Testamento de ayer es el mismo, o que debe ser hoy para ustedes. Ok, ok, gracias. Muy bien, vamos a escuchar otra opinión, Gabriel, y luego Alan. Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Considero que acá Jesús les habla bueno, de la parte espiritual. Antes estaban más con la ley, con algo más literal, y ahora Jesús le habla de la relación, del verdadero significado del cristianismo, ¿no? Dice, entra en tu lugar secreto, cuando ayune no lo haga para los demás, sino que hace lo que, para que tu relación con Dios sea genuina, con el tema del adulterio, amor a los enemigos. Considero que va más por ese lado, se enfoca más en la parte espiritual, ¿no? Ok, ok, gracias por el aporte. Alan. Yo me guío un poco más por el tema de la última parte. Como Jesús era el Hijo de Dios, él vino con el tema de la autoridad. Él vino, les habló con autoridad y dándole estos consejos para la guía. Eso es lo que yo Ok, entiendo. ok, gracias por el aporte. Karina dice, vino a reafirmar la ley. Ok, muy bien. ¿Quién más, hermanos, hermanas? ¿Alguien más quiere? Pedro y luego Betty. Hermano, yo veo la relación con el Antiguo Testamento en la forma que Dios citaba a través de Moisés de pronto al pueblo, pero el único que subía a la montaña era él a recibir como la instrucción de parte de Dios, ¿no? Y lo relaciono pues con las bienaventuranzas también como esa parte de darnos a nosotros a conocer esas normas para sabernos comportar mejor. Muy bien, gracias, hermano Pedro. Betty. Está cerrado su micrófono, hermana. Gracias. A mí me parece que como teólogo, ¿no? La teología, Jesús conocía las escrituras y lo estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? De ese punto. ¿Qué relación tiene con Dios? Mandamientos a su pueblo. Y Jesús conocía bien la palabra, ¿no? Y él lo estaba manifestando a sus discípulos, porque ahí en el comienzo decía, Jesús se sentó y le enseñaba a sus discípulos. Estaba enseñando, es una parte teológica de parte de Jesús. Muy bien. Eso es lo que puedo ver, hermano. Muy bien, Betty, muy bien. ¿Bere? Bueno, ahora escuchando un poquito esta parte casi última de Betty, y creo que, ay, no me acuerdo quién fue el que mencionó. Del hermano Pedro. No sé si otra relación puede ser también que en la parte del Antiguo Testamento, Jesús viene a ser el tema central, ¿no? El objetivo del Antiguo Testamento. Y en esta parte del sermón viene a ser el cumplimiento, a dar cumplimiento a todas aquellas profecías de las que se había hablado. Ok. Bueno, el aspecto teológico, hermanos, que desde el momento en que la comunidad judeocristiana de Mateo empieza a leer este sermón de la montaña, ya les causa un gran impacto, ¿no? Un gran impacto. Y efectivamente es como lo dice mi hermano Pedro y mi hermana Betty. El aspecto teológico tiene que ver con que Jesús se presenta como el segundo Moisés. Comparen, por favor, el capítulo 19 del Éxodo. Capítulo 19 del Éxodo.
Y vamos a leer. Bueno, podemos leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en el versículo 12. Éxodo 19, 12 dice, es el relato, hermanos, que tiene que ver con el contexto de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios. Dice el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y luego el versículo 16 dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud en ellos. Los judíos, hermanos, reconocían perfectamente la escena de la data de los 10 mandamientos, y ellos entendían, hermanos, que las montañas se suscitan las grandes revelaciones, las grandes teofanías de Yahvé. Y entonces vemos que en este relato, la indicación es que el único que puede subir a la montaña a recibir la palabra de Dios es Moisés. Moisés. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nadie puede subir con él. Absolutamente. El pueblo tiene que quedar en los límites que puso, porque el que traspase los límites iba a morir. Toda esta teofanía de la representación de Jehová descendiendo en el Sinaí que humeaba, ¿no? Es una representación de una gloria impresionante. Había truenos, relámpagos, centelleaba, humo. Era todo un espectáculo, diríamos, de fuerza, de poder, de autoridad, ¿no? Y el único que, insisto, puede subir a recibir la palabra de Jehová para transmitirle al pueblo es Moisés. Lean entonces ahora con esta visión del capítulo 19 del Éxodo, que era una historia sumamente sagrada para la mentalidad judía. Y entonces lean atentamente el versículo 1 y 2 solo del capítulo 5. Ahí ya entró, ¿cómo se llama? Mateo entró con todo, ¿no? Como en el fútbol, entró con los pies por delante. Viniendo la multitud, ¿no? Perdón, viendo la multitud, sube al monte. Lo mismo que siglos atrás había hecho Moisés. Moisés también sube a la montaña, ¿no? Y entonces, ¿quién vemos acá? Que el que sube es Jesús. Pero algo muy interesante, hermanos. El texto dice, y sentándose, Moisés fue el intermediario de la palabra de Jehová. O sea, Jehová utilizó a Moisés para transmitir su palabra. Aquí no está necesitando Jesús recibir palabra de Jehová. Él pronuncia la palabra. Él es el que enseña la palabra, ¿no? Él es el que pronuncia la palabra directamente. Entonces se constituye como un Moisés superior al Moisés del Éxodo 19, ¿no? Recuerden que Moisés era una figura poderosísima para la mentalidad judía. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Dice la palabra, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Es decir, que ya no hay límites. Ahora este Moisés que habla sin necesidad de recibir revelación de Dios, porque él es la revelación de Dios, permite que la gente
permite que sus discípulos lo acompañen, se sienten junto a él. Ya no hay límites que poner para traspasar eso. Y lo más importante, hermanos, que en esta revelación no hay truenos, no hay relámpago, no hay todo un espectáculo, diríamos, que produzca temor o sobrecogimiento, sino ahora solamente hay un sentido de escuchar la enseñanza que sale de la boca de Jesús. De Jesús. Entonces, la enseñanza que va a transmitir Jesús no la recibe de Yahvé, ¿no? Como lo hace Moisés, sino nace de él porque él es Dios, ¿no? Porque él es el Mesías, porque él es el ungido de Jehová. Y entonces, así como Moisés revela la palabra de Jehová en el Sinaí con los 10 mandamientos, ahora este Moisés, que es superior al Moisés antiguo, va a pronunciar su propia ley, la ley ética, la ley, todo esto que nosotros conocemos, ¿no? Entonces esto es poderosísimo, hermanos. Esto es poderoso, esto es grandioso, es asombroso al menos para alguien que conoce la historia, ¿no? De un evento fundante, porque recuerden ustedes, no olviden, ya lo vimos en clase, por favor, traten de relacionar todo lo que hemos visto en clase. Ajá. No olviden que el evento del Sinaí tiene 2 hechos fundantes: la data de los 10 mandamientos y el código de la alianza o el pacto de la alianza. Ajá. Que son 2 hechos fundantes y lo que va a venir y que Jesús en su momento va a venir a cambiar en algunas cosas, donde él dice, oíste que fue dicho, bueno, ahora tenés que hacer esto, aquello, ¿no? Realmente es impresionante cómo Mateo va a presentar a una mentalidad judía, ¿no? Desde el inicio, que este personaje del cual los profetas hablaron es el Mesías, ¿no? Mucho más grande que Moisés, mucho más grande, superior a Moisés. Y este será uno de los grandes temas favoritos que Mateo va a presentar. Mateo va a presentar a Jesús superior a Moisés. ¿Ok? Superior a Moisés. Muy bien. Bueno, era un pequeño ejercicio que quería tener con ustedes. Solamente quiero asegurarme, ¿fui claro en la explicación, hermanos? ¿Fui claro cuál es el mensaje teológico que tiene este pasaje con el Antiguo Testamento? Sí, hermano. ¿Sí? Muy claro. Muy bien. Sí. Y asombroso, ¿no es cierto? O sea, uno ya se queda reflexionando y uno se queda pensando, wow, qué grande. Ahora tenemos como un evangelista da por sentado que el carpintero, él le va a decir el hijo del carpintero, no será tan bruto como Marcos que dirá el carpintero. Mateo dirá el hijo del carpintero será superior a Moisés. Esto, hermanos, era una revolución, o sea, era inconcebible que el hijo del carpintero fuera más que Moisés. De ahí, hermano, fíjense cómo empieza a notarse la resistencia que tienen los judíos para reconocer a Jesús como el Mesías. Y ahora con el texto de Éxodo quedó más clarito todavía. Podemos Claro, comparar. ese es el hecho de la montaña. Recuerden, hermanos, que los autores bíblicos tienen mucho trasfondo teológico, mucho trasfondo teológico. Y Mateo es especialista en eso. Ajá. Bueno, después de esto, hermanos y hermanas, espero que a los demás hermanos les haya ayudado, les haya quedado claro la explicación. Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Vamos a ir introduciéndonos en algunos detalles, algunos aspectos, ¿no? En relación a este segundo evangelio, pero primer evangelio canónico que está en la lista de los libros canónicos. ¿Ah? Está en la lista de los libros canónicos. Algunos autores siguen estudiando a Mateo como el primero, ¿no? Hay algunos cursos que no inician como yo lo inicié. Hay algunos cursos que inician abordando el evangelio de Mateo. Tienen sus razones para hacerlo.
yo prefiero iniciar el curso presentando primero a Marcos, ¿no? Y ahora vamos a mirar un poco sobre este maravilloso evangelio. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Mateo? ¿Qué vamos a tratar de conocer de Mateo? Primero vamos a hablar un poquitito acerca del autor, del autor del libro. ¿Qué podemos saber sobre esto? Como lo hemos explicado principalmente en los evangelios, queridos hermanos y hermanas, los textos más antiguos, en su mayoría, son evangelios anónimos. Y tenemos de igual manera, en el mismo tenor, el evangelio de Mateo. No hay una referencia en el evangelio o en el texto que nos haga a nosotros saber que Mateo fue el autor. No tenemos una referencia. Sin embargo, desde la antigüedad, hermanos, fue uno de los evangelios menos discutido en relación a la tradición que traían los padres de la iglesia, la segunda generación posapostólica, respecto de atribuirle las autorías a los libros que ya circulaban en ese momento. Entonces, nosotros tenemos aquí que el evangelio de Mateo siempre se le atribuyó, ¿no? Ahora hay mucha discusión al respecto, pero voy a plantear dos posturas ahora, pero hay, durante mucho tiempo, no fue puesto en duda de que este evangelio haya sido atribuido al apóstol del Señor, al apóstol, al discípulo y luego apóstol. Y que él haya sido también el autor del relato de la vida de Cristo, ¿no? Y más que de la vida, pensaría yo que de su enseñanza. Bueno, vamos a ver dos testimonios de dos padres de la iglesia, ¿no? De la época posapostólica, después de que los apóstoles murieron, que nos van a dar a nosotros la certeza, diríamos, que al menos las primeras comunidades cristianas del segundo siglo, del tercer siglo, consideraban que este evangelio había sido escrito por Mateo. Bueno, tenemos el primero, hermanos, que es una cita que hace Eusebio de Cesarea en su libro La Historia Eclesiástica, en el tomo 3.39, donde Eusebio de Cesarea cita una afirmación que hace Papías, ¿no? Ya hemos hablado un poco de Papías, el obispo de Hiriápolis de Frigia, alrededor del año 100, es decir, muy cercano, relativamente muy cercano a la redacción del Evangelio. Y entonces Eusebio rescata esta cita de Papías, y Papías dijo, Mateo, asociándolo evidentemente al discípulo de Jesús, dice, compuso las logia, que significan dichos. Esto va a ser muy importante, hermanos. Porque como les dije al principio de la clase, Marcos se dedica mucho en el hacer, hay muchos milagros, hay muchos portentos, ¿no? Muchos exorcismos, muchas muestras de poder en la naturaleza, la multiplicación de los panes, etcétera. Pero en el caso de Mateo se va a concentrar más en los dichos de Jesús, en las palabras, más que en los hechos de Jesús, en las palabras de Jesús. Y bueno, Papías dijo, Mateo compuso las logia en lengua hebrea y cada uno las interpretó como pudo. Bien, se ha dicho de esta cita de Papías, hermanos, muchos exegetas comentan que evidentemente no tenemos o no había hace tiempo el Evangelio de Mateo escrito en hebreo. Las copias que se tenían más antiguas, ¿no es cierto?
están escritas en griego. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento, están escritos en el griego koiné, el griego común del que ya hablamos. Al parecer, hermanos, hay una postura que dice que Mateo, en primer lugar, pudo haber escrito su evangelio en la lengua que usaba Jesús y evidentemente la lengua que él usaba, ¿no? También. Y que después hubo necesidad de reescribir nuevamente su evangelio. Lo escribió en griego porque era la lengua que prevalecía en todo el imperio. Por eso dice, cada uno las interpretó como pudo, es decir, hubo necesidad de escribir en griego porque los judíos de habla griega pues habían olvidado el idioma hebreo. Tenemos otra cita que está a finales del primer siglo también, muy cerca, que es el obispo Irineo, que hace una defensa contra las herejías, tomo 3.1, y él dice el siguiente testimonio. Mateo también redactó un evangelio entre los hebreos, en su propia lengua, por la época en que Pedro y Pablo estaban echando el fundamento de la iglesia en Roma. Bien, esta es una cita que habla acerca del martirio que tuvo Pablo y Pedro en Roma, ¿no es cierto? La muerte de estos apóstoles que hubo en Roma. Y que evidentemente, bueno, en opinión o en palabras de Irineo, ¿no? Mateo fue quien escribió este evangelio. Hay mucha discusión. Si no mal recuerdo, leí en alguna parte que había un manuscrito, no sé si de los encontrados en Qumran, que se había encontrado en idioma hebreo, ¿no? Y según los especialistas, hermanos, ese manuscrito que se escribe en hebreo no fue una traducción de un manuscrito hebreo. Al parecer es puramente escrito en el idioma hebreo. Sin embargo, las traducciones que hoy nosotros manejamos, la mayoría, si no es que la totalidad, provienen del texto griego. Pero bueno, más que eso, es una discusión académica, si fue escrito en hebreo o en griego. Lo más importante que nos interesa aquí es saber que el autor, al menos en esta evidencia externa, que no aparece en el texto bíblico, apunta a que fue el apóstol de Jesús, su discípulo, quien escribió este propio evangelio. Vayamos ahora a mirar si existe alguna evidencia interna, ¿no? Dentro del texto sagrado que nos permite identificar que el autor de este evangelio pudo haber sido el apóstol, ¿cómo es? El publicano, el apóstol. Bueno, vamos a ver un poquitito la evidencia interna de la Biblia. El nombre Mateo significa en hebreo don de Dios. Ese es el significado de Mateo en hebreo, don de Dios o Dios dado. Cualquiera de esos dos. En griego es Teodoro. Esa es la traducción de Mateo, es Teodoro. Bien, es sumamente interesante, hermanos, que este nombre, ¿no? Mateo, aparezca mencionado en todas las listas de las tradiciones de las vocaciones apostólicas del Nuevo Testamento. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 3, hablando de quiénes eran el nombre de los 12, dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Va a ser muy interesante esta referencia que aparece aquí en Mateo, ¿no? Porque parece ser que quien escribió esto se percató, ¿cómo es? Se aseguró de que nadie olvidase quién era él.
Es interesante. Si ustedes leen toda la lista, ¿no es cierto? Toda la lista, no aparece una apreciación más contundente que la que aparece de Mateo. Mateo, el publicano. Fíjense, incluso vean ustedes la forma en que lo dice, ¿no? No dice un publicano, ¿no? Dice el publicano, como evidentemente reconociendo su condición anterior, ¿no? De aceptar a Cristo. Hermoso, la verdad que si Mateo fue quien escribió esto y lo puso así, la verdad que mi respeto. Seguramente que cuando él empezó a redactar la lista de sus compañeros y tuvo que poner su nombre, fíjense que no lo pone en primer lugar porque él sigue la tradición de Marcos, ¿no? Marcos pone en primer lugar a a Pedro, y Mateo también va a poner en primer lugar a Pedro dentro de la lista, ¿no? Y él entre medio, como no queriendo aparecer, la verdad que es re lindo que él haya hecho esta confesión, ¿no? Esta es una confesión muy, muy poderosa de este hombre, ¿no? Porque él está confesando quién era él. Y como vamos a ver un poquito más adelante, los publicanos no eran lindas personas, ¿ok? Bueno, ahora, comparémoslos con la tradición de Marcos en relación al capítulo 3, versículo 18. Dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. ¿Se dan cuenta? No hay una precisión acá de quién era. Solo dijo Mateo, ¿no? No había ninguna intención de Marcos, porque bueno, a él le interesaba su evangelio. En la siguiente tradición que tenemos de los evangelios, en Lucas capítulo 6, versículo 15, dice de igual manera, y Bartolomé y Mateo, Tomás, Jacobo, no hay una alusión, ¿ok? Solo en el evangelio de Mateo está la precisión de quién era Mateo, el publicano. No, la verdad que a mí hermanos, a mí me sobrecoge un sentimiento de gratitud ante la grandeza de este escritor, ¿no es cierto? Reconociendo quién era él. Tal vez si nosotros no tuviéramos los ojos bien abiertos, ni tomaríamos en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Pero la verdad que es re poderoso. Y finalmente aparece nuevamente Mateo y después ya desaparece ya del radar del texto sagrado, no lo volvemos a encontrar más. En el capítulo 1, versículo 13 de Hechos de los Apóstoles, que dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, tal. Bueno, sumamente interesante que sea un discípulo que aparezca mencionado en todas las listas de vocaciones apostólicas, y llama mucho la atención que solamente en el evangelio que lleva su nombre aparece esta adjetivación, ¿no? de su propio nombre. Bueno, la tradición sinóptica, ¿no? Cuando hablamos, acuérdense de la tradición sinóptica, son los 3 evangelios que se pueden mirar en conjunto. Refiere que el trabajo, la vocación, el desempeño que tenía Leví, que este es otro dato sumamente importante, hermanos, porque al parecer Leví era el nombre, ¿no es cierto? Y Mateo era el sobrenombre. Tenía como trabajo ser publicano o recaudador del impuesto romano. Vamos a ver Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Un momento. Versículo 13. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
levantándose, le siguió. Y esta misma tradición que refiere, vamos a volver a estos textos porque hay otra cosa más interesante que podemos rescatar de estos textos. Solamente estamos confirmando, corroborando que la misma tradición evangélica le atribuye a Leví este trabajo que no era nada lindo, ¿no? Lucas 5, 27 y 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bien, como la mayoría de nosotros sabemos, hermanos, estamos ante la presencia de un hombre que se me fue que les iba a decir. Ok. Estamos ante la presencia de un hombre que tiene uno de los trabajos más odiados, ¿no? Berkeley incluso dice que el trabajo de los recaudadores de impuestos están incluso en el mismo nivel de los asesinos o de los ladrones, ¿no? O sea, evidentemente, la profesión de ser publicano, recaudador del impuesto de Roma, ¿no? Planteaba diversos sentimientos de desprecio y de odio incluso, ¿no? Porque los recaudadores de impuestos, hermanos, eran aquellos que pues le sacaban incluso al que no tenía, pues le sacaban lo que tenía o lo poquito que tenía, ¿no? Para dárselo a Roma. La mayoría de los publicanos o los recaudadores de impuestos hacían los sobornos, los famosos sobornos, es decir, le daban una parte a Roma, ¿no es cierto? Y otra parte se la quedaban. Por eso eran gente muy, muy rica, muy económicamente rica. No tenemos aquí en el Evangelio de Mateo una evidencia de la riqueza de él, pero Lucas sí nos dice sobre eso. Lo vamos a ver ahora. Bueno, en Marcos habla de Leví e hijo de Alfeo, ¿no? Y bueno, es muy probable que pudo tratarse de alguien que descendiera de la tribu de Leví, pero realmente las tradiciones evangélicas han identificado a este hombre más con el nombre de Mateo que de Leví, pero también puede identificarse con ese nombre. ¿Qué otra evidencia interna tenemos sobre el mismo? Primero, hermanos, vamos a ver tres evidencias. Las características del autor. Si usted y yo somos muy cuidadosos en la lectura, nos vamos a dar cuenta que Mateo o Leví había sido recaudador de tributos en Capernaum y como tal, pues era muy diestro, ¿no? Era muy, muy avanzado para lo que era llevar cuentas y redactar informes por parte de su trabajo. Por eso es que vemos el Evangelio de Mateo como un evangelio muy bien redactado, ¿no? Muy bien estructurado, muy bien pensado. Es un evangelio, hermanos, ya lo vamos a ver en las siguientes clases. La estructura que tiene Mateo es casi perfecta. Y bueno, puede deberse a que él, por la habilidad que él había desarrollado como recaudador de impuestos, él haya tenido algunos apuntes, ¿no? Porque él apuntaba todo, evidentemente, como buen recaudador, apuntaba cosas que a lo mejor le parecían a él que en algún momento podrían servirle o no, ¿cierto? Que podrían servirle o no, pero que evidentemente le sirvieron después de que el Señor ya no estuvo más entre ellos. Algo muy importante era un buen contador, dice Litio. Sí, porque bueno, ahora vamos a ver un poco sobre eso, ¿no? Fíjense algo bien interesante. Yo les había dicho que
la función que tenían los recaudadores de impuestos en aquel tiempo, ¿no? Pues la mayoría se prestaba para los sobornos, se prestaba para, pues, sacarle la plata a los paganos. Voy a ver esta diapositiva nada más, después nos vamos al receso. ¿Okay? Bueno, en el relato, hermanos, de su conversión es algo bien interesante. Vamos a leer los dos relatos. El relato que está en el capítulo 9, propio de su ¿cómo se llama? De su llamamiento. Y Lucas, alguien que me ayude, si alguien quiere leer para mí, por favor, Mateo 9, del 9 al 10. Y luego alguien que me lea para mí Lucas 27 al 32. Leo del capítulo 9, 9 y 10. Por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muchas gracias. Vean cómo en este relato, hermanos y hermanas, se habla del llamamiento de Mateo, ¿no? Dice un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y no hubo más discusión. Este es tendríamos para predicar incluso sobre este pasaje, ¿no es cierto? Y dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos. Es decir, parece que hubo algo, una comida en su casa. Pero Mateo solamente dice eso, ¿no es cierto? Y parece ser que Mateo pasa por alto algo que a Lucas no le pasa por alto, ¿no? ¿Alguien quiere leer para mí Lucas 5, 27 al 30? Al 20, a ver, espera un poco. Al 30, solo el 30. 27 al 30. Lucas 5, del 27 al 30, pastor. Por favor. Ahí va. Dice, Dios habla hoy. Después de esto, Jesús señaló y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se levantó, dejando todo, siguió a Jesús. Más tarde Leví hizo Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con las otras personas, estaban sentados con ellos en la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Le dijeron, ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Hasta el 30, ¿verdad? Sí, Liti, gracias. Bueno, se dan cuenta, hermanos, en el relato de su conversión, Mateo, si concedemos de que él fue el que escribió su evangelio, pues no nos dice que fue él quien generosamente costeó el banquete, ¿no? La gran fiesta. Evidentemente hizo un gran banquete. Reina Valera lo traduce como, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, es decir, hubo un fiestón, ¿no? Y un fiestón solamente lo puede costear alguien que tiene plata, por el cual quiso poner a sus antiguos colegas en contacto con el Señor. Qué rasgo concordante con la modestia del autor, quien se esconde a sí mismo detrás del Señor. Realmente en el tema del llamamiento, Mateo en su evangelio que lleva su nombre, pues trata de pasar más desapercibido y plantea en su casa un discurso de Jesús, unas palabras de Jesús, ¿no? Evidentemente, si usted lee el pasaje completo de Mateo 9, Mateo 9, del 9 al 13, por ejemplo, ¿no? Se dará cuenta que pasa a segundo plano su llamado y pasa en segundo plano
la modestia que él tuvo al no mencionar que él fue el que pagó el fiestón, ¿no? Y entonces pone con mayor relevancia las palabras de Jesús que a él mismo. Bueno, esto, queridos hermanos, puede sonar peccata minuta. Sin embargo, cuando se hace la comparación de los evangelios, nos damos cuenta de estas diferencias y nos damos cuenta las intenciones que tuvieron cada autor, o al menos nos acercamos a ellas, pues para ir conociendo un poquitito más de lo que significa los autores de los evangelios. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar aquí la clase para irnos al receso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Voy siendo claro con esto, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos al receso, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos. ¿Ok?